Veamos. Maestra, bueno, Mande. yo creo que lo mejor en todo caso sería pues que sí nos dé la clase porque para también estar todos pues con las prisas y pues sí le entendamos bien al tema. Ok, Itzel. Yo no sabía dejar de escribir de capítulo chido, pero igual es lo mismo, que nada más no vayamos a poner. Oye, escuché bastante cortado. ¿Me lo pueden volver a decir o me lo escriben? Miss, yo también opino que nada más sea media hora. ¿Media hora de clase o media hora de que vayan? Tesis. ¿Cómo? De las tesis. Ah, ok. De todas maneras, o sea, sí, estoy de acuerdo con ustedes. Voy a esperar a ver qué me dicen y yo les pongo un anuncio, ¿va? Nada más que lo revisan, porque luego nadie lo revisa. Vamos a ver. Vamos a seguir con el segundo paso del dogma central, que es la transcripción. En la parte de la transcripción, ahí estamos hablando que se empieza con la expresión genética. Si lo decimos en palabras sencillas, una transcripción es la síntesis únicamente de los genes que yo voy a utilizar en ese instante. Si nosotros hacemos como una comparación, es, como les he dicho, como en una biblioteca. La biblioteca completita va a tener un montón de libros. Todos esos libros son genes. La biblioteca es el material genético de ustedes. Ese es el DNA. Los libros son genes. Cada uno de los genes codifica para algo, para un RNA funcional o para una proteína. Pero no quiere decir que todos los usan al mismo tiempo. Cuando ustedes los mandan a la biblioteca a buscar algo para una tarea, se enfocan en un libro en específico o en varios libros, pero para la misma tarea, para el mismo objetivo. Lo mismo es en la transcripción. No porque yo tenga millones de genes, quiere decir que todos esos genes se van a expresar al mismo tiempo. Solamente los que yo ocupe. Si vamos a otro ejemplo como cercano a la realidad, es como en un piano. Todas las teclas me darán ciertas notas y para tocar alguna melodía no voy a tocar todas al mismo tiempo, sino voy a tocar algunas que me van a dar obviamente como resultado la melodía que yo quiera tocar. Pero solo estoy usando algunas. Todas las teclas están ahí, no quiere decir que las quitamos, todas van a estar ahí, pero únicamente voy a tocar aquellas que en ese momento necesito. Eso es la transcripción. Y nuestras células siempre están en transcripción, a diferencia de la replicación. Mis células no se replican a cada rato, tienen tiempos de replicación. Entonces tendré células que se repliquen a lo mejor una vez al día, pero también tendré células que se repliquen una vez al año. Mientras que la transcripción todo el tiempo está presente. Ahorita que ustedes están en clase, sus células están haciendo transcripción. Mientras están dormidos, sus células están haciendo transcripción. Siempre, siempre hay transcripción. Obviamente es un proceso complejo, pero aquí lo vamos a ver muy sencillito. Entonces, vamos a seguir la dinámica de otras clases. Les voy a pegar el link del video y quiero que lo vean. Y como en la anterior también, no necesito que lo entiendan en inglés porque creo que viene en inglés el video. Pero quiero que lo vean. Quiero que vean únicamente los primeros
2 minutos con 11 segundos, ¿ok? Entonces les voy a dar 2 minutos y medio para que lo vean. Son 1:32, 1:34, todos de regreso. Y solo véanlo una vez. Yo explico después. ¿Ya lo vieron todos? Ya, Miss. Vamos a checarlo entonces. ¿Ustedes se fijan? Todo eso es el DNA. Déjenme pausarlo. Déjenme poner. Toda esta parte de aquí es el DNA. Y pedacitos van a formar los genes. Cada uno de los genes ya saben ustedes que tiene sitios en específico, como una región promotora y una región terminadora, que lo vimos cuando aprendimos las estructuras del RNA mensajero. La región promotora va a servir para que diferentes proteínas la reconozcan y lleven a la RNA polimerasa, que es esta parte en morado. Obviamente aquí no nos ponen los factores de transcripción porque pues, es un video sencillo. Entonces, esta RNA polimerasa por dentro va a abrir al DNA y va a empezar a formar canales por los cuales van a entrar los ribonucleótidos o los nucleótidos para formar una nueva cadena de RNA. Esta nueva cadena de RNA se llama RNA mensajero,
Si se fijan, la RNA polimerasa va avanzando sobre el DNA y el RNA sale por esta parte de abajo. Cuando llega a la región terminadora, va a haber algunas cuestiones ahí que les explicaré en un rato que va a hacer que la RNA polimerasa se separe. Una vez que se separa, únicamente, lo vamos a poner aquí, solo eucariotas van a pasar por un proceso que se llama splicing. No recuerdo alguna palabra en español que le digan al splicing. Si acaso se dice una frase completa que sería maduración del RNA. ¿Qué otro he llegado a escuchar? Si me acuerdo de alguna otra, les aviso. Pero el proceso se llama splicing. ¿Qué es ese proceso de splicing? Es el remover del RNA mensajero de eucariotas regiones que son conocidas como intrones. Ya me acordé cómo le dicen los españoles. Ellos le dicen ajuste, le dicen ajustamiento. Ya saben que ellos tienen palabras extrañas. Pero es conocido como splicing. Entonces, estas partes del RNA mensajero, que son los intrones, no estos que dicen exones, sino estos amarillitos, no son necesarios para una proteína, es decir, la parte de la traducción no los va a necesitar. Entonces, ellos se tienen que quitar por un proceso que se llama splicing, que también ya lo veremos ahorita. Entonces, ahí están los intrones y van a llegar unas proteínas que se llaman, bueno, el conjunto de esas proteínas se le conoce como spliceosoma y lo va a quitar. Pero también ya saben que un RNA mensajero, en el caso de eucariotas, en el extremo 5 va a tener un Cap5 y en el extremo 3' tiene ¿qué? ¿Qué es lo que tiene? Una colita poliar. Una colita poliar. Ya que se lo pusieron, llegan todas esas proteínas que en conjunto se llama spliceosoma y cortan. Van a remover la parte que es del intrón. Una vez que los quitan, los exones se pegan, van a haber proteínas que van a estarlo pegando y ahora sí sale del núcleo. ¿Por qué? Porque recordemos de nuevo que en eucariotas vamos a tener un núcleo. Por lo tanto, la transcripción se lleva a cabo en el núcleo. Ay, no escribir, núcleo. En el caso de los procariotas, pues no va a haber intrones y exones, ahí no hay un splicing. Aquí se dice que vamos a tener una transcripción y traducción acoplada. Este acoplamiento lo vamos a entender hasta el final de la parte de transcripción, pero lo vamos a dejar ahí marcadito. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, maestra, el spliceosoma también son los que agregan las partes finales de 5' y 3'. No, ahorita vamos a ver quién lo agrega. Vamos a seguir entonces. Veamos, entonces, ¿qué va a ser la transcripción? En términos normalitos, es el inicio de la expresión génica. Es decir, va a ser la síntesis de un RNA mensajero a partir de DNA con ayuda de una RNA polimerasa.
Entonces, si lo recuerdan, cuando conocieron ustedes a la DNA polimerasa, les dije, se escribe nombre y apellido. ¿Por qué? Porque la de la replicación se llama DNA polimerasa con D de dedito y de la transcripción se llama RNA polimerasa con R de rana. Entonces, si ustedes únicamente ponen polimerasa o únicamente se acuerdan de polimerasa, pues nos metemos en un problema, porque puede ser la polimerasa de la replicación o la polimerasa de la transcripción. Entonces, hay que saber de cuál estamos hablando, ¿ok? Entonces, este es el primer paso de la expresión génica. ¿Por qué? ¿Hay un segundo paso? Sí, el segundo paso es la traducción, que ya veremos en su momento. Pero, como también ya habíamos platicado, no todos los RNA mensajero llegan a ser proteínas. Ya habíamos platicado también la clase pasada o en clases anteriores que vamos a tener RNAs que se quedan en RNAs para toda su vida, como los RNA ribosomales o como los tRNAs. Ellos jamás van a llegar a entrar a una traducción, es decir, no sale de ahí una proteína. En el caso de la transcripción, nuestra RNA polimerasa va a generar una abertura de las cadenas. A esta abertura, a esto de aquí, se le va a llamar, bueno, voy a poner la flecha más larga porque el circulito es como la RNA polimerasa. A esta abertura del DNA se le llama burbuja de transcripción. Miss, ¿puedes repetirlo de no todos los mRNA llegan a ser proteínas? Sí, les comentaba que van a haber moléculas de RNA que su función es como una molécula de RNA. Si tú te acuerdas, los RNA ribosomales, que son los que están adentro de los ribosomas, son moléculas de RNA y nunca van a llegar a ser una proteína. Y los tRNA, que son los que cargan a los aminoácidos, siempre van a ser RNAs, nunca van a ser una proteína. Entonces, por eso se dice que en la expresión génica vamos a tener RNAs mensajeros que lleguen a ser proteínas y otros que no, que van a ser RNAs funcionales. Gracias, Miss. De nada. Entonces, esta burbuja de transcripción no es que la RNA polimerasa sea muy fuerte y ella solita la abre. Si ustedes se acuerdan, en la replicación teníamos una helicasa y la helicasa en los sitios ORI iba y abría. Aquí, justo antes de que eso empiece, de que se abra, van a entrar muchas proteínas que se llaman factores de transcripción, que después los verán a detalle. Estos factores de transcripción, uno de ellos va a tener una actividad muy parecida a la helicasa y le ayuda un poquito a la polimerasa a abrir. Pero después lo hace ella sola y vamos a ir viendo cómo lo hace, cómo empieza a trabajar. Si ustedes se fijan, esta burbuja de transcripción que se abrió aquí va a avanzar en un sentido. Al igual que la replicación, la transcripción tiene un sentido. Y el sentido también es 5', 3'. Siempre, siempre es en sentido 5', 3'. Voy a cambiar y ahorita le regreso. Déjenme checar algo. Ahora, si ustedes se fijan, solo una de las cadenas se está transcribiendo. Ahora acá arriba, en donde estoy ahorita marcándoles, no hay nada. Ahí no hay un RNA, ahí no hay transcripción. ¿Por qué?
porque vamos a tener que las cadenas adquieren diferentes funciones. En una de las cadenas va a estar codificado el gen de mi interés y en la otra cadena simplemente va a ser un molde. Pero eso lo vamos a ver ahorita que avancemos un poquitito. Como les dije, aquí tenemos a una estrella. ¿Quién es? La RNA polimerasa. Ella hace todo, pero lo hace porque la van dirigiendo, porque le van diciendo qué es lo que tiene que hacer. Ajá. ¿Ella tiene el poder de hacerlo? Sí, pero si no le dicen qué hacer, no lo va a hacer. Entonces, si ustedes me pusieron atención, les dije, esta enzima va a iniciar en donde esté un promotor, pero no quiere decir que la RNA polimerasa anda por la célula ahí nadando y dice, oh, hay un promotor, me voy a ir a pegar. En realidad, van a haber muchas proteínas que se llaman proteínas de transcripción que la van a llevar. Entonces, una vez que la llevan, la RNA polimerasa tampoco es como tan dejada y dice, ah, ya me llevaron y aquí inicio. No, ella va y se pone en donde le dicen y entonces ella se asegura que ese lugar en donde la pusieron es un promotor. Es por eso que se dice que la RNA polimerasa va a reconocer a un promotor y de esa forma va a iniciar la transcripción. Otra característica que tiene la RNA polimerasa que la hace muy distinta a una DNA polimerasa es que ella no necesita un primer. Ella puede iniciar una cadena nueva sin necesidad de que haya un promotor, digo, que haya un primer. Entonces, si ustedes se fijan en esta imagen de aquí, la RNA polimerasa les dije que era esta bolita. Aquí tenemos el DNA, aquí tenemos el RNA y vean cómo va avanzando. Aquí no había un primer, vean el extremo 5' del RNA mensajero. No hay algo diferente a él, o sea, todo está en rojito, quiere decir que es una sola cadena. Por lo tanto, se dice que la RNA polimerasa puede iniciar la síntesis de una cadena de novo. Ay. ¿Qué es de novo? O sea, nueva, una cadena nueva. Puede iniciarla sin problema alguno. Otra característica que tiene la RNA polimerasa es que, de nuevo, van a ser diferentes entre procariotas y eucariotas. Y ella no tiene una forma de mano, ella tiene una forma de... como de pinza, pero de pinza de cangrejo. ¿Qué molecular la verán a fondo? Pero aquí la RNA polimerasa tiene algo interesante. Como yo les dije, sabe hacer las cosas, sí, pero le tienen que decir qué hacer. Así es que la RNA polimerasa, si le pusieron atención a la imagen, tiene una cola, que es la parte que está arriba. Esto de aquí es la cola de la RNA polimerasa. Esto que ven hacia abajo es el RNA. Esto verde es la RNA polimerasa. Esta colita se le conoce como extremo CTD. Pero es finalmente una cola. Es una serie de aminoácidos que no tienen una estructura secundaria y están así largotes. ¿Ok? Esta es una cadena muy larga. Esta cadena va a tener sitios de unión a otras proteínas. Y estas proteínas no es que se le peguen y las traiga cargando, sino que cuando se unan, la van a fosforilar. Entonces, las proteínas dan instrucciones
mediante fosforilaciones. Ujú. Y obviamente las proteínas son específicas, no es que se pegan también en donde se les da la gana. Y dependiendo en dónde fosforilen, es lo que va a hacer la colita. Entonces, hagan de cuenta que esa colita funciona como una varita mágica. Ujú. La varita puede hacer lo que sea, siempre y cuando alguien le diga cómo hacerlo y lo lleve correctamente. Entonces, esa colita va a ir teniendo modificaciones conforme va avanzando. Por ejemplo, cuando las proteínas ya llevaron a la RNA polimerasa al promotor, la RNA polimerasa verifica que eso sea un promotor, abre la horquilla de replicación. Ya que la tiene abierta, llegan proteínas y la van fosforilando y entonces a lo mejor llega una proteína y la fosforila y esa esa fosforilación es la indicación de inicia y entonces ella empieza a avanzar. A lo mejor la siguiente indicación es ya liberaste o ya te liberaste del promotor, sigue avanzando. O vamos bien, esta es una cadena correcta y ella sigue avanzando, sigue avanzando. Llega un momento en el que le dice, ahora, y ahí viene la pregunta de este Itzel, ahora tienes que modificar el extremo 5'. Y no es que ella misma lo haga, sino como ya se le mandó esa instrucción, ahora sí manda a traer a proteínas para que lo hagan. Ujú. Entonces, la colita hace todo, ¿ok? Mediante las fosforilaciones tiene diferentes actividades. Cuando se tiene que poner el CAP5 o se tiene, no, únicamente el CAP5. Cuando se tiene que poner el CAP5, la colita recibe la instrucción de que hay que poner CAP5 y la colita atrae a proteínas para guiarlas a CAP5 y al extremo 5, perdón, y se pone el CAP. Ujú. Entonces, así es como se va haciendo todo. Si hay algún error en la fosforilación, las indicaciones están incorrectas, entonces la transcripción se detiene, ¿ok? ¿Por qué? Porque no se está llevando a cabo una correcta transcripción. Por lo tanto, todo debe de ir muy ordenado para que la transcripción se pueda llevar a cabo. Si no, se detiene. Cualquier proceso en la célula cuando va mal, se tiene que detener. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No estoy en el caso de la cola poli, ajá, que se pone en la parte 3'. Ahí también eso es lo que da la, ajá, o sea, lo que dice ahí lo tienes que poner. La colita de polía se forma una vez que el RNA mensajero se liberó. Déjenme ver si tengo una imagen y si no, se las saco de mi otra clase. ¿Dónde está? Miss Emily está teniendo problemas de conexión. Gracias, Grecia. Aquí la tenemos. Transcripción, aquí está. Aquí está. Voy a cambiarle la presentación. No le hagan caso a los rayones que hay ahí porque no, esa no es de su clase.
Fíjense. Esta sería la réplica, la transcripción. Ajá. No le hagan, no intenten entenderle a todas las proteínas porque esto se los van a enseñar en cuarto. Van a ver proteínas. Las proteínas van a llevar a la RNA polimerasa. Vean cómo la llevan aquí cargando. Ya que la tienen ahí, la dejan y entonces empiezan a fosforilarle la colita. Y es cuando empiezan a avanzar. Diferentes proteínas se les van a ir pegando y vean cómo aquí hay una proteína exclusiva para ponerle el capuchón. Entonces le indican que tienen que poner el capuchón y llega una proteína y se le empieza a poner el capuchón. Después, para poner la colita de polía, que me pregunta esta Itzel, llega un punto en el que ya se va a terminar la transcripción. Vean en la parte de acá arriba, el hilito verde es un RNA. Entonces el RNA ya tiene que terminar aquí. Como ya termina, la RNA polimerasa tiene que abandonar. En ese momento la colita indica que ya acabó. Y entonces manda a que le peguen unas proteínas. La RNA polimerasa se va y deja al RNA libre. Ya que lo deja, otras proteínas le van a poner la colita de polía. Pero, Itzel, respondiendo a tu pregunta, la colita va y les pega las proteínas, pero la colita no les dice cuántas adeninas le tiene que poner porque ya la RNA polimerasa se fue. El RNA mensajero queda ahí solito. ¿Sí? Sí, maestra. O sea, bueno, sí, la colita sí es parte de la RNA polimerasa, ¿no? Entonces, pues Sí, obviamente claro. ya al salirse ya no está con ellos, ¿no? Claro. La Ah, colita es de la RNA polimerasa. aquí, mis. Gracias. Entonces, si nosotros, déjenme robarme esta imagen y acá. Es que no quiero ponerle como tantas cosas para que no se me enreden. Vamos a ver la de procariotas, que es más fácil. Vamos a robarnos esta imagen y vamos a pegarla. Vamos a pegarla aquí. Se va a ver un poco raro porque le puse una diapositiva de más y no trae mi formato. Pero no importa. Vean cómo sucede. Ustedes tienen su RNA polimerasa, como les mencioné. La llevan algunas proteínas, la llevan al promotor. Ella se monta en el RNA mensaje, en el DNA, perdón, en la partecita del DNA que debe de estar. Abre la burbuja de transcripción, empieza a transcribir, vean cómo el RNA va para acá abajo, avanza, 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 y entonces cuando llega a la parte de terminación, se zafa. Y entonces se zafa y deja a mi RNA libre. Obviamente este es un esquema que solamente quiere mostrar que la replicación tiene tres partes. Tiene la iniciación, tiene una elongación y una terminación. Pero ahí no se complica en la vida. Entonces, ya que sucedió eso, ahora sí, el RNA mensajero puede que sea madurado o no. Va a depender de qué tipo de RNA mensajero sea. Como les mencioné, vamos a necesitar proteínas, un montón,
Cuando lleguen a molecular van a ver que son muchísimas, muchísimas proteínas las que se usan ahí. Esas proteínas se llaman factores de transcripción. Estos factores de transcripción van a guiarla a la RNA polimerasa y también van a decirle qué tantas veces debe de transcribir. ¿Por qué se lo tiene que decir? Porque no crean ustedes que si tienen el gen A, digamos que es el gen que quieren transcribir, solo hay un RNA mensajero y fin, ya se expresó. No, puede haber muchas, muchas copias y eso va a depender del promotor y de las proteínas que ahí se le fijen. Entonces, los factores de transcripción son proteínas que guían a la RNA polimerasa al promotor de cada uno de los genes. Ellos le dicen, tienes que transcribir este gen, pero también les dice cuántas veces, ¿ok? La RNA polimerasa ya que se despegó, entrará otra y otra vez transcribe y entra otra y otra vez transcribe y así hasta que las proteínas le dicen basta. Con eso es suficiente. Las proteínas también, los factores de transcripción, también le dicen a qué velocidad avanzar. Le van indicando todo lo que tiene que hacer. Y de nuevo, como todo entre eucariotas y procariotas, las proteínas o los factores de transcripción van a ser muy diferentes entre ellos. Lo que sí es que en eucariotas son muchísimas, muchísimas proteínas. O sea, fácil son más de 40 proteínas las que van a trabajar ahí. Obvio no se tienen que aprender ahí las 40, pero unas 20 sí son importantes ahí y son las que tienen que conocer. Ahora, estas proteínas van a tener, se dice que homología, es decir, semejanza entre las proteínas que trabajan para diferentes genes. A esto me refiero a que no todas las proteínas pueden activar a todos los genes, porque las proteínas son como llaves. Entonces, no porque ustedes tengan un juego de llaves, pueden abrir todas las puertas de la ciudad. O sea, solo pueden abrir la suya. Justo así son las proteínas. No pueden activar la expresión de todos los genes, solo de los suyos, ¿ok? A lo mejor dicen, estas proteínas o estos factores de transcripción van a activar la transcripción de genes de choque térmico. Entonces, esas llaves servirán para todos esos genes, sí, pero no para todos los genes que haya en el genoma. Entonces, imagínense la cantidad de factores de transcripción que existen en nuestras células para que se regule la expresión de todos mis genes. Ahora bien, también con eso se pueden dar cuenta la importancia de las proteínas. Nosotros tenemos proteínas por todos lados. Nuestros músculos son proteínas. Nuestros órganos, todos los tejidos de nuestros órganos son proteínas. Y lo que hay adentro de una célula que tiene o que le está dando vida o que le está dando función son proteínas. Entonces imagínense la cantidad de proteínas que hay dentro de una célula para que se puedan expresar todos los genes que ustedes tienen codificados en su genoma. Son muchas. Obviamente cuando se lo llegan a enseñar no es que se tengan que aprender como los millones de proteínas, pero sí se aprenden las proteínas que son como fundamentales. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren hacer alguna anotación? Ay, maestra, todo bien. Todo bien, perfecto. ¿Cómo se ve una transcripción? Se ve algo como eso que están viendo en la imagen. Si nosotros quisiéramos pintar, después les voy a poner un videito que se lo ven si quieren y si no, ¿no? Que me gustó mucho porque se ve dentro de una célula cómo está la transcripción. Pero si ustedes tuvieran su genoma que fuera toda esa línea roja, como se veían sus células, serían muchas cositas así. ¿Qué es eso verde que estoy pintando? Tiene una cola, ¿qué es?
RNA polimerasa. La RNA polimerasa. La parte de abajo que estoy pintando en azul es el RNA y se vería algo como esto. Así se ve. Ustedes tienen todo su DNA, van a tener un montón de genes por todos lados, pero solo cierto tipo de genes se van a estar transcribiendo y esos genes que se están transcribiendo se transcriben a diferente velocidad y en diferente cantidad. Entonces, fíjense, este a lo mejor apenas va empezando, pero pues nada más tiene una copia. Este ya lleva un montón de copias, este lleva más o menos ahí unas cuantas copias. Entonces, así es como se ve. Nosotros tenemos nuestro DNA, obviamente, enrollado en histonas. Eso quiere decir que la transcripción en eucariota pues vuelve a ser mucho más compleja, porque conforme va avanzando, me voy a regresar a una imagen que tengo acá, porque aquí sí hay histonas, conforme va avanzando la RNA polimerasa, tiene que ir quitando las histonas. Entonces, imagínense todas las proteínas que participan aquí, porque no es que la RNA polimerasa llegue y le diga a la histona, ya quítate porque voy a pasar. En realidad, cuando se va acercando, le va a indicar que necesita traer proteínas y llegan proteínas y le quitan las histonas. Se las quitan, se hacen a un lado, las mismas proteínas cargan a las histonas, se hacen a un lado, pasa la RNA polimerasa y esas mismas proteínas regresan a la histona y la vuelven a armar. Entonces, le van abriendo paso. Se llaman proteínas remodeladoras de cromatina, esas también ya las verán después. Ese nombre no se lo tienen que aprender. Entonces van avanzando y le van abriendo paso. Ajá. El ejemplo siempre se pone con procariotas, que es el sencillo. Entonces vean cómo los procariotas pues solamente tienen enredadito su DNA bien bonito y le van ayudando. ¿Quién le va ayudando? Una enzima que se llama topoisomerasa. Entonces vamos a tener enzimas topoisomerasas. Aquí no la pintan, pero digamos que la vamos a tener como por aquí. Y vamos a tener otra por acá. Estas proteínas topoisomerasas se dedican a enredar y desenredar. Pero cuando digo enredar y desenredar, no quiere decir que si van a enredar va a ser ahí un nudo todo horrible, no, sino que va haciendo que o le va ayudando al DNA a que recobre rápidamente su forma de doble hélice y rápidamente se vuelva a empacar. Porque, como les mencioné, mientras ustedes están aquí sentaditos, sus células están transcribiendo. Y si ustedes recuerdan, el DNA tiene que estar bien compactito, bien compactito para que me quepa adentro de mi célula. Si estoy diciendo que estamos en constante transcripción, quiere decir que tiene que desenredar ciertos pedacitos o abrir ciertos pedacitos del DNA para que pueda transcribirlos. Es decir, no puede transcribir en un nudo, tiene que estar abierto. Ajá. Pero ese desenrollamiento y ese enrollamiento tiene que ser muy rápido. Porque si no, imagínense, ustedes estarían inflando y desinflando, inflando y desinflando a cada segundo. Porque las células serían grandotas y luego chiquitas y luego grandotas y luego chiquitas. Y eso no sucede. O sea, ustedes no se inflan y se desinflan cada segundo. En realidad, la célula tiene que mantener compactado lo más que pueda el DNA, obviamente sin llegar a aparecer cromosomas bien diferenciados, pero sí lo tiene que llegar a compactar para que quepa y para que no haya problema dentro de la célula. Entonces, las topoisomerasas son enzimas que tienen esa doble actividad. Pueden enrollar y pueden desenrollar. Le van ayudando al DNA rápidamente a tener la forma enrollada que tenían antes de que se transcribiera esa parte. Entonces, esta bolita azul es mi RNA polimerasa. Mi RNA polimerasa, si se fijan, está avanzando hacia la derecha. Les voy a poner una flechota aquí. Ella está avanzando hacia allá. Imagínense que ustedes son una RNA polimerasa. Están montados sobre el DNA. Lo que están viendo de frente se tiene que enrollar o se tiene que desenrollar. Se Se tiene que desenrollar.
Se tiene que desenrollar. Entonces, la topoisomerasa que va enfrente de la RNA polimerasa desenrolla el DNA. Y van a traer ustedes una topoisomerasa atrás. Esa topoisomerasa que está allá atrás, ¿qué está haciendo? Enredando. Ajá, exacto. Va a volver a enrollar el DNA rápidamente para que la célula no tenga problema alguno. Entonces, ambas topoisomerasas están muy coordinadas. Están tan coordinadas que la RNA polimerasa nunca se da cuenta que el DNA estaba muy enrollado. Ella avanza con mucha tranquilidad y no tiene problema alguno. Porque si no hubiera coordinación, lo que sucedería es que estaría girando la RNA polimerasa, pues porque el DNA también lo están girando. Pero no, en el sitio en el que ella está, ni cuenta siquiera se da. ¿Qué otra cosa tenemos? Ahí a la RNA polimerasa siempre la van a ver como una bolita. Yo le voy a pintar la cola para que ustedes la tengan presente, porque luego dicen, pues quién sabe, la cola ya desapareció. No, la cola siempre está ahí. Ahí está la colita. Ahora, si ustedes se fijan donde se abre la burbuja de transcripción, era lo que les expliqué rápidamente hace rato y que no me detuve a explicarlo a detenimiento porque ahorita lo voy a hacer. Fíjense cómo está abierto aquí. ¿Cómo se llama esta apertura? ¿Horquilla? No, horquilla es en replicación. Burbuja. Burbuja. Horquilla, replicación. Burbuja, transcripción. ¿Sí? Aquí tenemos una burbuja de transcripción. Vean en esta burbuja cómo el DNA me lo ponen con una cadenita azul más oscuro y una cadenita azul más clarita. Vean en la parte de abajo cómo tenemos el RNA. Se dice que, o ya sabemos que la transcripción es en una dirección 5', 3'. Con base en eso que ya conocen, díganme este extremo cuál es, en donde puse la marca verde. 3'. 3'. No. Esta es la 5. Y esta es la 3. Porque acuérdense que estamos transcribiendo del extremo 5 al 3. Entonces, si este extremo fuera el 3 como ustedes me dicen, pues entonces están transcribiendo del 3 al 5. Recuerden que al igual que la replicación, para conocer el sentido, tenemos siempre que ver quién es el producto. Vamos a hacer un paréntesis. Vamos a recordar el DNA. Vamos a ponerlo con negro y lo voy a borrar porque si no después ya no entendemos qué estamos viendo. Esto es DNA. Este es el extremo 5', este es el 3, y entonces la de abajo este es 5 y este es 3. Cuando llega la DNA polimerasa, D de dedito, cuando llega la DNA polimerasa, ella se para acá porque busca el extremo 3. ¿Y por qué se para ahí? Porque tiene que sintetizar una nueva cadena, la vamos a poner en amarillo. La sintetiza en esa dirección. Entonces, esto de aquí es 5' y esto es 3. La de acá abajo tendrá que buscar acá, sintetiza en esa dirección y está sintetizando de 5 a 3. ¿Ya se fijaron? ¿Sí o no? Sí, maestra, pero entonces ya me confundí. Dijo que aquí también empieza, ¿no? O sea, con dirección 5', 3'. Claro, velo acá. Este es el 5. Este es el 3. Y en el caso del DNA, entonces empieza así dirección 5', 3', ¿no? Pero es que esa es También. mi duda. Si empieza de 5' a 3', va a ser la otra parte, o sea, la otra cadenita va a ser la complementaria, ¿no? Claro. Entonces no sería la 3, o sea, si empieza en 5', la de enfrente o la de arriba, la complementaria, no sería 3'. ¿Sí? Ahí está 3'. Fíjate en esta parte de acá arriba. ¿Ves la manita? Ajá. Aquí este es un 5. Acá tienes el 3. La amarilla es la nueva. Está replicada de 5 a 3. ¿Ya te fijaste?
La Sí. complementaria está al revés, 3, 5. Entonces, lo que es el DNA está en 3' y 5' para que la que es RNA sea 5' y 3'. Exacto. Ah, Si ok. nos vamos para acá abajo, fíjense, sigan la cadena azul, la clarita. Vean la roja, el rojo es el RNA, ¿sí? Ya le pusimos 5' y ya le pusimos 3'. ¿Tienen ubicado el RNA con 5', 3'? ¿Sí? Sí. Va. Vamos a seguir la cadenita azul. Hacia la izquierda. Vean el apuntador. Va para acá, va para acá, va para acá, va para acá. Este extremo, este, es 3'. ¿El de abajo qué es? 5'. 5'. 5 prima. Entonces, si ustedes la vuelven a seguir de regreso al azul, aquí. Aquí tenemos nuestro extremo de 3' a 5'. Todo esto hacia acá es 5'. Ujú. Y está complementario. ¿Sí? ¿O no? Sí, maestra, ya entendí. Gracias. Ajá. De nada. Entonces, vean cómo se va formando el RNA mensajero en una dirección 5', 3'. La transcripción siempre es dirección 5', 3'. Únicamente durante la transcripción va a existir un híbrido RNA-DNA. ¿Por qué es un híbrido? Porque si ustedes se fijan únicamente en este pedacito de aquí, se estarán dando cuenta que tienen una cadena roja, que es RNA, y una cadena azul, que es DNA. Pero es un híbrido transitorio, no se queda por siempre. Vean cómo el RNA mensajero va saliendo. Para que ustedes más o menos lo vayan entendiendo, vean cómo los DNTP entran aquí y entonces se va recorriendo. Vamos a regresar al video. Vamos a ver aquí. Voy a avanzarlo. Aquí. Vean cómo van entrando. Vean cómo se va formando el RNA, que es lo rojo. Vean cómo es 5'. Vean cómo se va saliendo. Cómo hay transitoriamente un híbrido RNA-DNA, pero como va avanzando la polimerasa, lo va sacando. Ajá. No se queda ahí adentro. Regresémoslo de nuevo para que vean. Vean cómo se forma. La RNA polimerasa está avanzando hacia la derecha. La colita del RNA va saliendo, es el extremo 5'. Y por fuera se ve cómo está el RNA acá. ¿Ok? ¿Sí? ¿Entendimos o ya estamos perdidos en algún punto? No, maestra, todo bien. Todo bien. Ok. Ahora vamos a tener dos cadenas. ¿Por qué no transcribe la de arriba? ¿Por qué la de abajo? ¿O qué es lo que lo hace? ¿O a veces una y luego otra? ¿O qué? No. En la transcripción, las cadenas van a recibir nombres. Una cadena se llama cadena codificante y la otra se llama cadena molde. Es un poco más complejo de lo que parece, pero nosotros no solamente nos vamos a quedar ahorita con el aprendizaje de que la cadena molde es la que se copia. Ajá. La cadena codificante no. No es que la ignore, no es que no sirva para nada, no, sí sirve, después lo verán, pero ahorita lo importante es que sepan es que tienen nombre las cadenas. Solo en transcripción las cadenas tienen nombre. Una es codificante y otra es molde. La cadena molde es la que se copia. Únicamente la cadena molde.
¿Listo? Ahora, la RNA polimerasa va captando a los ribonucleótidos que estén en el medio y es como los va agregando. Ellos van entrando, no es que vaya y los busque. Los mismos RNTPs van entrando. Entonces, en la replicación entran DNTPs y en la transcripción, que es lo que ahorita estamos viendo, entran NTPs. Algunos le escriben una R de ribonucleótido. ¿Ok? DNTPs es de desoxirribonucleótido y NTP o RNTP es de ribonucleótidos. ¿Y cómo se llaman los ribonucleótidos que entran aquí? O bueno, ¿cuáles son las bases? ¿Cuáles son las bases que tiene el RNA? Adenina, uracilo, citosina y guanina. Adenina, uracilo, citosina y guanina. Bien. ¿Ok? Ahora, ¿la RNA polimerasa avanza y avanza y avanza y avanza sin sentido? No. Algo la debe de detener. Y para eso vamos a tener regiones terminadoras. Si ustedes se acuerdan, teníamos un RNA mensajero que tenía el CAP, que tiene la colita de poli A, que tiene un UTR, ¿qué más teníamos? Nada más. Esto viene de un DNA. El DNA va a tener un promotor y todo esto que está aquí. ¿Ok? Cuando llegue ahí, aquí va a tener una región, el DNA va a tener una región que se llama terminadora. Esta región terminadora le avisa a la RNA polimerasa que ya acabó. Ajá. Y se lo avisa de formas extrañas. Y eso lo van a ver también en molecular, pero solamente vamos a conocer nosotros los nombres. Las dos formas de terminar se llaman independiente de Rho y dependiente de Rho. Independiente de Rho y dependiente de Rho. ¿Quién es Rho? Rho es una proteína. Entonces, en la dependiente de Rho, llega Rho y le avisa que ya se acabó. En la independiente de Rho, pues no llega ella. En la independiente de Rho va a formarse un asa, algo así como la que estoy pintando, y que es la que están viendo acá arriba. Entonces, esa asa, al formarse, desestabiliza a la RNA polimerasa y la hace irse. Y también ya lo van a ver después a detalle. Pero no es que la RNA polimerasa se siga para toda la vida. Ella se podría seguir para toda la vida, pero le avisan, ya sea Rho o la formación de una horquilla. Digo, perdón, de un asa. Entonces, esas son las formas de terminar. Yo siempre les digo, no es que la RNA polimerasa diga, oh, una región terminadora, ya me voy. Ella, no, ella se va a seguir. Solo que la RNA polimerasa, al llegar a la región terminadora,
empieza a tener fosforilaciones en la cola y le avisan que van a mandarle una proteína y le mandan, por ejemplo, a Rho. Ajá. Y entonces Rho hace o va a obligar a que la RNA polimerasa termine. Y la otra es que si no mandan a llamar a Rho, va a haber una secuencia en esa región terminadora que va a generar una estructura secundaria en el RNA. Esa estructura secundaria es esa asa que están viendo ahí. Y entonces eso hace que la RNA polimerasa se abra y ya no pueda seguir trabajando ahí y abandone el complejo. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Puede repetir eso, por favor, de la horquilla? Sí. Cuando Rho, la proteína Rho, no le avisa que ya acabó, en la región terminadora vamos a tener unas zonas que van a formar ese doblez que tú estás viendo en el RNA. Vamos a pintarlo. Eso negro que tienen ahí es DNA. Vamos a pintarle verde aquí. Esto es el RNA. Entonces, esta asa que se formó aquí obliga a la RNA polimerasa a que se abra. ¿Por qué se va a formar? Porque va a tener regiones, ricas en guaninas y citosinas. Y esas regiones se doblan en los RNAs. Entonces, la RNA polimerasa, les dije que parecía unas pincitas de cangrejo. Esas pincitas de cangrejo se abren y al abrirse, el DNA se zafa y entonces se dice que la RNA polimerasa abandona el complejo. Y así es como termina, formando un asa, desestabilizando la RNA polimerasa y ya queda libre por siempre y para siempre. Gracias, maestra. De nada. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Entonces, antes de llegar al splicing, vamos a hacer rápidamente aquí como un resumen. Para que se lleve a cabo la transcripción, ustedes tienen su DNA. Aquí lo puse así, digamos que esa es la doble cadena. Entonces va a llegar la RNA polimerasa, la vamos a pintar en rojo. La RNA polimerasa llega, la van a llevar muchos factores de transcripción y se va a poner ahí. Una vez que se pone ahí, a este paso se le llama iniciación. ¿Qué es lo que sucede después? La RNA polimerasa, ya que está bien montadita y que no hay problema alguno, va a empezar la transcripción como tal. Entonces aquí tenemos a la RNA polimerasa, tiene su cola. La cola va a estar fosforilada en diferentes posiciones y va a ir avanzando. Y entonces conforme avanza, sale el RNA por aquí abajo. Este extremo del RNA, ¿cuál es? ¿El que está allá afuera? 5'. 5', muy bien. Tenemos el extremo 5'. ¿Cuándo? Esto se llama elongación. Cuando la RNA polimerasa llega a la zona de terminación, vamos a ponerla con otro verdecito. Aquí está la zona de terminación. Entonces, puede ayudarse o va a ayudarse de una proteína que se llama Rho. La viene y la pega aquí, en su cola. Y en su defecto, si no está Rho, el RNA va a formar una asa, ¿ok? Entonces tenemos aquí a nuestro RNA, si no llega Rho, se forma un asa. Y entonces la RNA polimerasa termina
abandonando al DNA. A eso se le llama abandono del complejo. Vamos a tener a nuestra RNA polimerasa acá ya solita, buscando a dónde irse a trabajar. Tenemos nuestro RNA acá abajo. Ya esto se le llama terminación. ¿Ok? Esos son los 3 pasos de la transcripción. ¿Hay dudas? No, maestra. Como les mencioné y como vieron en el videíto, conforme va avanzando, la colita va teniendo diferentes actividades y una de esas es ponerle el CAP5. Antes de que se salga, ya le pusieron la CAP5. Se lo ponen para protegerlo. Y vieron en las otras diapositivas que les mostré que llegan otras enzimas para pegarse y en cuanto se zafe el RNA ponen la colita de polía. De esa forma lo protegen. ¿Eso para qué RNA mensajero es para eucariota o para procariota? ¿El RNA mensajero con CAP5 y cole de polía es procariota o eucariota? Habíamos dicho eucariota, ¿no? Eucariota, eucariota. Bien, es eucariota. Entonces, siguiendo en ese sentido, los eucariotas también necesitan que los maduren. ¿Ok? ¿Cómo se va a dar esa maduración? Se va a llevar a cabo cuando le quitan pedazos. Los RNAs mensajeros van a tener diferentes pedacitos. Van a tener el CAP aquí bien bonito y van a tener su cola de polía. Pero, oh, sorpresa, tiene regiones que a él no le sirven, a él, pero sirven. Después los conocerán. ¿Ok? A él no le sirven. Esas cosas que a él no le sirven se llaman intrones. Los intrones son regiones del RNA que nos sirven para la traducción. Y entonces los tienen que quitar. En algunos libros van a encontrar que los intrones son regiones que no codifican para proteína. Pero a mí no me gusta decirles así porque a veces los confunden con las regiones no codificantes del DNA. Yo prefiero la parte de arriba, que son regiones de RNA que nos sirven para la traducción. Y entonces hay que quitarlos. Para quitarlos van a llegar un montón de proteínas. Y ese montón de proteínas, a ese complejo de proteínas, se le llama espliciosoma. Se escribe esplicosioma porque viene de la palabra splicing. Entonces ella se dice esplicosoma y se escribe espliciosoma. Le voy a poner en paréntesis cómo se dice, pero no vayan a creer que se escribe. Se dice espliciosoma. Ay, con C. Espliciosoma. Este es un proceso muy complejo porque
las proteínas involucradas en el spliceosoma son específicas también para cada gen. Se ha visto que muchos intrones tienen secuencias parecidas y entonces eso hace que no haya como miles de millones de proteínas para splicing o para de parte del spliceosoma. Pero es complejo porque si no se hace correctamente y si no se hace rápido, entonces el RNA mensajero es marcado y es destruido. Todo dentro del dogma central tiene que ser muy rápido y bien hecho. Si no cumple con esas dos cosas, bien rápido y bien hecho, llegan proteínas que los marcan y de inmediato los destruyen. Eso lo hacen para garantizar la vida de la célula. Ahora, si ustedes recuerdan, en eucariotas, esta transcripción se hace dentro del núcleo. Vamos a poner la célula así, el núcleo es esto de adentro, y entonces aquí adentro se está llevando la transcripción. Este RNA mensajero tiene que migrar hacia el citoplasma, ya sea para encontrarse con ribosomas libres o con ribosomas asociados al retículo endoplásmico. Para que él pueda salir, necesita estar bien vestidito. Eso quiere decir que para que abandone el núcleo, tiene que, vamos a poner aquí, abandono de núcleo, tiene que llevar a Cap5, tiene que tener cola de DNA, de poli-A, perdón, no de DNA, tiene que tener la cola de poli-A. Y aparte, no debe tener intrones. Y no solo eso, no debe traer pegado proteínas del spliceosoma. Porque si algo de eso le falla, el RNA mensajero no va a tener permiso de salir. Entonces tiene como una oportunidad de apurarse y que le hagan las modificaciones. Pero esa oportunidad de apurarse ni siquiera es un segundo, es como milésimas de segundo. Si no lo logra, entonces lo marcan y lo destruyen. Así que el splicing es la última parte o el último proceso que lleva o que es que sufre un RNA mensajero en eucariotas. Al splicing se le llama que es un proceso de maduración. ¿Quién decide si sale o no? Los poros nucleares. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, maestra. Ok. Ivette, ¿cuál es la dirección de la transcripción? Doña Ivette, despierte. Sí, es que no se podía prender el micrófono. 5', 3'. Bien. Emilio, ¿para qué sirven los factores de transcripción? R polimerasa tiene que iniciar la transcripción. No me acuerdo el nombre. A ver, otra vez, ¿cómo?
Para llevar a la RNA polimerasa donde tiene que estar para iniciar la transcripción. Ok, ¿cómo se llama ese sitio? Vale, Reyes. ¿Ya me escuchan bien? Sí, te escuché. Pero le ¿Me pregunto, podría repetir la pregunta? ¿cómo se llama el sitio que dice Emilio? Dice que los factores de transcripción llevan a la polimerasa, a la RNA polimerasa al sitio en donde debe de iniciar. ¿Cómo se llama ese sitio? Así. Déjalo busco. Burbuja de transcripción. No, eso es lo que abre. ¿Dónde inicia la transcripción? ¿A dónde la lleva? Empieza con P. Itzel. ¿El promotor de inicio? Muy bien, al promotor. Al promotor. Ujú. Doña Paola. ¿Para qué sirve la colita de la RNA polimerasa? Paola. No está en clase. Adonai. ¿Para qué sirve la colita? Tampoco está. Naomi. Ok, le avisan a sus compañeras que tienen falta a las 3. Alberto. Para las proteínas dan las instrucciones mediante fosforilaciones. Exacto, para que la fosforilen y le digan qué hacer. ¿Cómo se termina la transcripción? Doña Karen, ¿cómo se termina la transcripción? Miss, Vale, Reyes. Puede ser por dos métodos, independiente de RO y dependiente de RO. Ok, bien. Muy bien, chicos. ¿Tienen alguna duda? no, Miss. ¿No? Por último, ¿qué tipo de RNA mensajero pasa por splicing? ¿El RNA polimerasa? No, ¿qué tipo de RNA mensajero pasa por splicing? ¿Quién sufre splicing? Las eucariotas. Entonces, RNA mensajero de eucariotas, ¿sí? Y última pregunta, ¿qué cadena se transcribe? La cadena Moldi. Ok, bien, chicos. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. Si llegan a tener dudas, me contactan. El jueves vamos a ver traducción. Si en verdad no les quedó dudas, espero que así sea, traducción va a ser muy rápido. Pero si quedaron dudas, sí vamos a tener bastantes tropiezos. Entonces nos vemos el jueves, cuídense mucho y que tengan bonita tarde. Gracias, maestra. Gracias, igualmente. Gracias, Miss. Hasta luego.